Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia. Creo que para nuestra iglesia del encuentro, para ustedes, ¿no es cierto?, como iglesia, para la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es una, ¿no? Es una. Que tengamos que reunirnos en lugares diferentes es otra cosa, pero la iglesia de Cristo es una. El Señor entregó su sangre por solamente una iglesia. Amén. Y por ahora estamos separados, ¿no? Por cuestiones prácticas, ¿no es cierto?, por cuestiones de costumbres también, ¿no es cierto?, cuestiones de tradiciones, que no digo que estén malos, pero es necesario, ¿no es cierto?, algunas cosas, y a alguien le gusta una iglesia más que otra. Y está bien, pero somos una iglesia, ¿no? Nosotros oramos por las iglesias, oramos por los pastores, y creemos que la bendición del Señor viene, y un avivamiento de parte de Dios viene a Chile y viene a La Serena. Tenemos convicción en nuestro corazón de que Dios está abriendo los cielos en La Serena, y va a haber necesidad, hermano, de que ustedes rápidamente, ¿no es cierto?, abran este lugar y se extiendan hacia todo el terreno para allá, y este sea una luz, un faro de proclamación de la palabra del Señor, donde la gente abarrote el lugar, hermanos, buscando con hambre la palabra del Señor. Así será. Esta gente indiferente que tenemos a nuestro alrededor, gente que vive en su mundo, ¿no?, en sus necesidades, en sus dolores, va a llegar a la casa del Señor buscando la palabra de Dios que sane y salve sus corazones. Y esa es la responsabilidad nuestra, de la iglesia de Jesucristo. Ustedes, ¿no es cierto?, y nosotros, la iglesia del Señor proclamando su palabra. Quiero invitarle a que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y es una parábola. Es una parábola de Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Si usted quiere conocer un profesor bueno, mire el Evangelio y vea cómo Jesús enseñaba. Jesús fue un maestro maravilloso. Y una de las cosas que Jesús hacía era enseñar por parábolas. La parábola es una historia que tomada de la vida real, que esconde una verdad espiritual. Hay distintos tipos de parábolas. La parábola que vamos a leer es la parábola del sembrador, que seguramente ustedes ya han escuchado más de alguna predicación sobre la parábola del sembrador, la conocen, ¿no? Y Jesús ocupa estas parábolas para enseñar, para mostrar verdades a su pueblo. A su pueblo. No son historias bonitas para cualquiera. Esta es historia para el pueblo de Dios. Y las parábolas tienen un solo significado, ¿no? Como vamos a ver aquí. El significado que a veces, ¿no es cierto?, en algunos lugares se vuela, ¿no es cierto?, el predicador y empieza a decir, no, si las parábolas, ¿no es cierto?, y agarra de un lado de acá y agarra de un lado de allá y le da un significado totalmente distinto a la parábola. Y no es así. La parábola tiene un solo significado, que es, en el caso de la parábola del sembrador, para Jesús, para que no quedaran dudas, la explicó él mismo. Para que quedara. Podríamos leer la parábola del sembrador y la explicación de Jesús, donde sale el versículo 18 en adelante, y se acabó la prédica, porque ya no hay más que decir. Jesús ya predicó. No habría más que decir, porque ya está explicado ya. Pero yo creo que podríamos hacer algún comentario sin caer, ¿no es cierto?, en exageración. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador. Dice en el versículo 1 hasta el versículo 9: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto
cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ahí está, ¿no es cierto?, la explicación, digamos, la parábola que Jesús enseñaba. Después los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué enseñas por parábolas, ¿no es cierto? Y ahí usted puede leer todo el capítulo 13 y va a tener la respuesta, ¿no? Pero quizás sería interesante para todos, ¿no es cierto?, poder explicar más o menos por qué Jesús usaba esta parábola precisamente. Jesús tomaba cosas de la vida cotidiana para enseñar o para mostrar una realidad espiritual profunda, ¿no? Él usó muchas imágenes, ¿no es cierto?, del campo, porque la vida cotidiana de Palestina en el siglo I era una vida básicamente agrícola. La gente, la principal actividad era sembrar. Entonces la siembra era una actividad común. En los tiempos de Jesús, la siembra era una siembra más, podríamos decir, a la luz del siglo XXI, bastante primitiva, con herramientas muy precarias, ¿no? Y no había en los campos, por ejemplo, no habían divisiones de terreno, ¿no es cierto? No habían cercos, no habían alambres de púas, ¿no es cierto? Los terrenos estaban simplemente sembrados, la gente ocupaba el terreno, sembraba, y ocurría, ¿no?, que si alguien quería ir de un lugar a otro, simplemente atravesaba el terreno. Y cuando la gente comenzaba a ocupar el mismo senderito, se iba pisando, ¿no es cierto?, el terreno, iba haciendo un caminito. Entonces hacía frecuente que en medio del terreno, ¿no es cierto?, la gente hacía un camino y de ahí, ¿no es cierto?, sale el hecho, ¿no es cierto?, de que la semilla caía en el camino. Como las herramientas eran tan precarias, también el sembrador tenía que sembrar en los lugares que tuviera. No, si habían piedras, qué sé yo, ¿no es cierto?, como lo menciona acá, también él simplemente tiraba la semilla. Ahora no se haría eso, no se hace eso, ahora se cuida, ¿no es cierto?, las semillas son muy caras actualmente, porque además están tratadas genéticamente, así que cada semilla tiene un valor precioso y van, ¿no es cierto?, sembrando en lugares de manera muy tecnificada. Pero en el tiempo de Jesús era muy simple. Tomaban un morral, echaban un montón de semillas, generalmente de trigo o avena, y el sembrador, ¿no es cierto?, simplemente empezaba a caminar por el medio del campo, arrojando, ¿no?, las semillas. Sacaba y tiraba, sacaba y tiraba. Y eso era siembra. Y esa imagen del sembrador, que seguramente Jesús y toda la gente lo había visto alguna vez, Jesús la toma y le da una enseñanza espiritual especialmente a sus discípulos, ¿no? Y después en el versículo 18, vamos a leer acá, donde Jesús explica la parábola, ¿no?, de el sembrador. Y dice así, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, entonces ahí está la explicación de la parábola. Muy simple. Entonces habla del sembrador que tira la semilla. ¿Qué es lo que es la semilla? La semilla es la palabra del reino. Es decir, lo que ustedes hacen en el verano, ¿no es cierto?, una vez por mes, ¿no es cierto?, lo que se hace todos los domingos acá en la prédica, lo que se hace, ¿no es cierto?, usted habla, ¿no es cierto?, en cualquier lugar y dice un Dios le bendiga, no, Dios le ama, busque a Dios, el Señor murió por usted, o cualquier palabra, ¿no es cierto?, que transmita un mensaje de bendición, de salvación, de redención, de arrepentimiento. La palabra, la buena noticia del Evangelio, esa es la semilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos somos sembradores.
todos debemos sembrar la semilla, todos debemos ir, ¿no es cierto?, tirando esta semilla, arrojando esta semilla a donde sea, al campo, ¿no?, a todo lugar. Debemos predicar la palabra. Nosotros somos los sembradores, ¿no? El primer sembrador, el más importante, es Jesucristo. Él, ¿no es cierto?, tomó la semilla y la sembró en nuestros corazones. Ahora nosotros somos sembradores y nosotros vamos y sembramos esta semilla, esta palabra de Dios. No es palabra nuestra, no es un mensaje nuestro, no lo inventamos nosotros. Nosotros no morimos por nadie. Él fue el que entregó su vida en la cruz por el pecador para que se arrepintiera y tuviera esperanza de salvación y de redención eterna. Entonces, Él nos ha dado mensaje, semilla para entregar. Como dijo alguien, siempre me acuerdo de un misionero norteamericano que decía, el evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde está el pan? Es decir, no es nada, no es nuestro. No lo hemos inventado nosotros. Él nos dio este mensaje y este mensaje que Él nos ha dado tenemos que compartirlo. Eso es el sembrar. Perdón, somos los sembradores y tenemos la semilla. Y podemos, ¿no es cierto?, arrojar la semilla en el campo. Y el campo es todo el mundo. Donde nosotros estemos. Donde Dios nos haya puesto, el lugar donde estemos, ¿no es cierto?, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, en la universidad, ¿no es cierto?, en el barrio, el lugar donde estemos, somos nosotros responsables de predicar la palabra y de hablar de Cristo. Si el Señor ha tocado nuestros corazones y ha transformado nuestras vidas, entonces tenemos algo que decir a la gente. No tenemos que quedarnos callados, tenemos que decirlo. El Señor ha tocado mi corazón, el Señor ha transformado mi vida, el Señor es mi Salvador. Y dar testimonio de una palabra de poder que has redimido nuestro corazón. Pero dice acá, ¿no?, que hay 4 tipos de tierra donde cae la semilla. ¿Ya? Ahora nosotros podemos entender la parábola de 2 sentidos, ¿no? Nosotros siendo sembradores, arrojando la semilla en 4 distintos tipos de tierra, y al mismo tiempo nosotros siendo la tierra que recibe la semilla. Y la podemos ver en los 2 sentidos, ¿no? Ahora, dice el versículo 19, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí tenemos la primera persona, ¿no? Les decía yo recién que era normal que en los campos en Palestina, ¿no?, en medio del campo, hiciera la gente caminos en el campo. Claro, se endurecía la tierra donde la gente transitaba. Entonces se arrojaba la semilla y sencillamente la semilla no entraba en la tierra. Y dice, ¿no es cierto?, que vienen las aves y comen la semilla. Las aves representan a Satanás, ¿no?, que arrebata la semilla del corazón, ¿no? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón del malo, y este es el que fue, dice, sembrado junto al camino. Entonces, aquí tenemos una persona que recibe la palabra, pero no la entiende o no la quiere entender. También puede ser. Recuerden, ¿no es cierto?, a el faraón. ¿Te acuerdas del faraón? Dice la palabra que el faraón endureció su corazón a la palabra de Moisés. Cuando Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, el faraón, dice la escritura, endureció su corazón. Él no quería. Entonces hay personas que sencillamente oyen la palabra, la encuentran buena, la encuentran lógica, la encuentran posible, pero no quiere dar su brazo a torcer, ¿no es cierto? No quiere entregar su vida a Cristo. No, el diablo engaña su corazón, quita, arrebata esa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué te voy a meter con los canutos? Ahora ya te quiero ver cantando en la calle, ¿no es cierto? Y diciéndole cosas, y la gente, en realidad no, nada que ver. Y no quiere. Entonces el diablo quita del corazón la semilla de la palabra. Es el que da la semilla que cae junto al camino. No tiene ningún fruto. El diablo la arrebató.
Y dice después el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? Y aquí tenemos la segunda figura de la persona que recibe la palabra de Dios. Aquel que cae, es esa semilla que cae en pedregales. Es la figura, ¿no es cierto?, del montón de piedras, ¿no es cierto?, y que entre medio de las piedras hay tierra y cae la semilla y algo brota, ¿no? Y lo poco que brota, ¿no es cierto?, por causa de estar entre medio de las piedras, por poca profundidad de tierra, esa semilla se seca. Ya. Es el que fue, dice, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas hemos conocido así? ¿No? Da usted testimonio, le dice, mira, aquí el Señor, mi corazón, y yo, mira, mi vida, y usted comparte la palabra del Señor. ¡Uy, qué lindo! ¿Le han dicho así? ¡Qué lindo que habláis tú!, dice la gente. Y usted le dice, no, si no soy yo, es la palabra del Señor. ¡Oh, qué bonito! A mí me gustaría ser como tú, pero no sé. Y reciben, ¿no es cierto?, con gozo, y nosotros nos entusiasmamos, como queremos predicar la palabra del Señor. Está listo, ¿no? La recibe con gozo, ¿no? En el momento. Pero no tiene raíz, es decir, no alcanza a madurar en su corazón, porque a pesar de que la recibe con gozo, es de corta duración, porque cuando se desilusiona, cuando viene la aflicción, ¿no? Porque hay personas que aceptan la palabra, que vienen a la iglesia, que están un tiempo con nosotros, que alaban al Señor, pero de repente desaparecieron. ¿Qué te pasó, Juanito? No, que... Y empieza con las dificultades que está empezando a enfrentar. A veces, ¿no es cierto?, también los predicadores cometemos errores, como decir, ¿no es cierto?, venga Cristo y todo le va a ir bien, y le va a ir excelente, y todo maravilla, va a ser rico, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la gente se entusiasma, ¿no es cierto? Y resulta que en vez de ser rico, millonario, sano, fuerte, hermoso, tiene más dificultades, tiene más problemas. Se levanta en la casa, lo critica, que cómo te fuiste a meter a la iglesia, miren, nosotros somos católicos, que iba a decir tu abuela, en fin. Entonces la persona ante esa dificultad, esa aflicción, entonces teme, tiene miedo y no tiene profundidad su fe y se seca. ¿No? ¿Conocemos gente así? Bueno, hemos conocido gente así. Porque es natural. Jesús mismo lo dijo. Estas cosas van a ocurrir, van a suceder. Pero hay una tercera persona que dice el versículo 22, cuando dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los primeros dos son personas que reciben, pero hasta ahí nomás llegan. Uno le robaron la semilla del corazón, el otro creció, se entusiasmó algo, pero cuando vinieron los problemas se secó, se pasmó. No están afuera. Pero los otros dos que siguen, están. Porque dice que es uno que, el que fue sembrado entre espinos, oye la palabra, ¿no? Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa significa sin fruto, ¿no? Esta no es una semilla que se murió al poco crecer. No es una semilla que se robó, que se la comió los pájaros, ¿no es cierto?, por la dureza del terreno. No, aparentemente es una semilla que logró dar, ¿no es cierto?, afirmarse en la tierra, crecer y llegar al punto de casi dar fruto. ¿Ya? De casi dar fruto. ¿Pero por qué no da fruto? Porque dice que la palabra es ahogada por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas.
El afán de este siglo lo define Jesús cuando habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Se acuerda ese versículo que habla del afán y de la ansiedad? Cuando dice, no estéis, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O lo dice, ¿no es cierto?, hablando acerca de buscar primeramente el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús lo dijo. Si usted busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y siempre me acuerdo de una señora que mi esposa le estaba predicando, era una señora que estaba tan afligida con su problema económico, tenía una dificultad grande en su vida, casi, ¿no es cierto?, como a veces se da, de casi embargo, de que le van a quitar todo y que la denunciaron y que debe, ¿no es cierto?, aquí, Johnson, La Polar, ITER, y todas las casas comerciales, tiene cuentas en todas partes, llaman, corta el teléfono porque lo único que lo llaman son los cobradores y le mandaron al abogado y todas esas cosas que todos hemos vivido alguna vez, no sé, sabemos de qué se trata. Y esta señora estaba así, y mi esposa le comparte la palabra del Señor. Y dice, mire, usted busque al Señor y el Señor va a abrir puertas para usted. ¿Sabe qué le dijo la señora? Yo lo que necesito ahora es plata, señora. Yo necesito plata. La plata soluciona mi problema ahora. Eso es el afán de este siglo. Eso es la preocupación por las cosas de la vida cotidiana, de las cuales Jesús dijo que Él las iba a añadir si nosotros buscábamos su reino en primer lugar. Pero a nosotros nos cuesta creerle a Jesús. Nos cuesta creer la palabra. Pensamos que somos más capos que Jesús, ¿no? Y tenemos que nosotros resolver nuestros propios problemas. No se trata de ser un irresponsable, de decir, bueno, Dios dirá, ¿no es cierto? Y bueno, debo el arrendo, pero Dios dirá. El pastor dijo, ¿no es cierto?, que confiáramos en Dios. Y aquí me acuesto hasta mañana, ¿no es cierto? No tengo trabajo, pero si Dios me va a dar trabajo, aquí me lo va a traer, ¿no? Eso es irresponsable. Eso es ser irresponsable. Pero el Señor no dijo que seamos irresponsables. Dijo que confiáramos en Él. Que primero buscáramos su reino. Que nos empeñáramos en conocerle, en buscarle, en amarle, en llenarnos de su gracia, en hablar de su palabra, en cumplir, ¿no es cierto?, las normas del reino de Dios, y lo demás, ¿no es cierto?, iba a ser añadido. Es decir, ¿qué es lo más importante que tiene que ser en nuestras vidas? El reino de Dios. ¿De qué debo preocuparme yo durante el día? Del reino de los cielos. No, a lo que uno le dedica mayor cantidad de tiempo en el día es la cosa más importante para uno. O diciendo de otra manera, aquello que nosotros adoramos es a lo que le dedicamos más tiempo en el día. Interesante. Entonces sería bueno que sacáramos la cuenta y decir, ¿a qué le dedico tiempo yo? ¿No? Hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, ir a trabajar. Tenemos que cumplir un horario, tenemos que ganar el pan para nuestra familia, tenemos que hacer esas cosas, pero el restante del tiempo, ¿qué es lo que hacemos con él? ¿No? Hay chicos, niños o adolescentes, ¿no es cierto?, que su único fin es jugar. O sea, cuando el niño está bien, el niño debe jugar, pero ya cuando tiene 18 años, el niño ya jugar. ¿Qué decir de 20, 25, 30 años? ¿Ha visto usted? Metidos ahí en el... Y pasan etapas y etapas y etapas y etapas. Y son capos. ¿Por qué? Porque dan mucho tiempo a eso. Y están en eso. Entonces su Dios es el juego. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo nosotros? Puede ser cualquier cosa. Puede ser un hobby, puede ser una persona, puede ser un interés, puede ser aún nuestro propio trabajo. Yo puedo ser un trabajólico, dedicar demasiado tiempo a mi trabajo, aunque debo trabajar, pero a veces nos trastornamos trabajando más de lo que debemos y dejamos de buscar al Señor porque estamos haciendo otra cosa. Entonces, eso es el afán de este siglo. Y dice,
el engaño de las riquezas. Claro, ninguno de nosotros aquí es rico. Entonces puede decir, aquí nada que ver, pastor, aquí no calza la cosa. No vemos rico, hay que decir, lo otro sí, pero esta no, porque no hay rico acá. Pero no es verdad. Todos somos ricos. Todos somos ricos. En el Señor todos somos ricos. Pero también en lo material, todos somos ricos. Porque yo tengo un auto que es del año 2006. Si fuera rico tendría un auto del 2017, ¿no es cierto? Y uno de alta gama, ¿no? Un BMW, qué sé yo, un Mercedes-Benz, ¿no? O un Porsche, un Maserati, no sé, un auto de marca, si fuera rico. Pero el que tiene un auto, ¿no es cierto?, del año 98, dice, si yo fuera rico, tendría un año de 2006. Entonces la riqueza es un concepto relativo. Todos somos ricos. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos. Entonces no importa la cantidad de riqueza que tengamos, sí podemos afanarnos por ellas. O sea, aquí decimos, los ricos que están preocupados, los empresarios, que quieren plata. Y nosotros somos igual. Queremos riqueza, queremos plata. Porque ¿de qué nos quejamos nosotros? De los sueldos. Entonces nosotros decimos, pucha, si me subieran el sueldo, ya con 30 lucas más me arreglo. Ya con 30 lucas más me arreglo, estoy al otro lado. Sí, y le suben el sueldo 30 lucas más, pero al tercer mes ya serían 30 lucas más. Entonces, ¿cuál es la riqueza? Eso es el concepto relativo. Todos somos ricos, todos tenemos riquezas y todos podemos preocuparnos y afanarnos por las riquezas. No es necesario andar en un auto de último modelo, ¿no es cierto?, de último año, o tener ropa de marca para decir, este es rico. Somos ricos también, ¿no es cierto? Hay gente mucho más pobre que nosotros, hay gente que vive en la miseria, ¿no?, y que nos ve al que está un poquito más arriba, ¿no es cierto?, que tiene una situación mejor, como los ricos. A mí me pasó el otro día, haciendo unos arreglos en mi casa, nos quedaron ciertos materiales y vino un vecino con mi vecino, me dijo, ¿usted va a botar esos materiales? Sí, le dije, ¿me los puedo llevar? Ya, pero vecino, lléveselo. Ya, usted sabe que ¿cómo dice el dicho? La basura del rico es, ¿cómo es el dicho? Hay un dicho que dice, el pobre lo aprovecha, algo así. El pobre lo recoge. Eso dijo él, pues. Pero él es mi vecino, o sea, no. Él dijo, yo soy el pobre que recojo su riqueza, una cosa así. Nada que ver. Pero para que usted vea, ¿no es cierto?, el concepto de la gente. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de lo material antes que del Señor, somos, ¿no es cierto?, de esta semilla que no da fruto porque está preocupado de otras cosas. Y de estos sí hay en la iglesia. De los otros dos no hay, no están, porque la semilla no fructificó y se secó y están afuera. Pero estos sí habemos en la iglesia, o hay en la iglesia, yo no quiero ser de eso, ¿no? Que nos preocupamos o se preocupan de lo material, del afán, de la ansiedad, de que cómo pagamos esto y cómo sí, pero es que la Biblia dice que confiamos en el Señor, sí, pero es que no, todo espiritual, si aquí la cosa, a la gente dice, tiene un dicho, la gente dice, yo soy realista. Ya, yo soy realista, yo veo las cosas como son y cómo vamos a hacer esto. Y resulta que el cristiano no tiene que ser realista, tiene que ser un hombre de fe. Tiene que creer. Y cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido, es porque lo demás será añadido. Va a venir. No importa cómo, yo no sé cómo, no puedo decir cómo, pero va a venir, Dios va a venir. Yo les comentaba que nosotros tenemos 5 hijos, todos son grandes ahora, ya casi profesionales, todos, y es una bendición para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Pero cuando eran pequeñitos, teníamos la gente, decía, mire la chorizada de cabros chicos. Entonces, porque teníamos uno de 5, otro de 4, otro tenía
3 y el otro tenía la guagua, ¿no es cierto? Y después vino el último, la última, 5 niños. Y la gente pensaba y nos comentaba, oye, yo estoy con uno y no sé qué hacer. Sí, por los gastos, ¿no? Nosotros siempre dijimos, nosotros vamos a confiar en el Señor. No, yo le compartía el otro día con alguien de ustedes, uno de ustedes dos, le compartía esto. Durante sus primeros, yo diría, 12 años a mis hijos, nunca le compramos zapatos. Y no andaban descalzos. Siempre había alguien que regalaba algo. No, decir, yo no quiero que me regalen nada porque yo tengo que darle a mi hijo, yo tengo que comprarle a mi hijo. Pero cuando nosotros decimos, Señor, me preocupo de tu reino y tú nos darás las cosas, yo no puedo decirle al Señor cómo lo dé. Yo tengo que recibir lo que el Señor me da. Así que no tuvimos que comprar zapatos, ropa, ¿no es cierto? Igual, nos regalaban, nos daban, ¿no es cierto? En fin, no sabemos de qué manera gloriosa Dios fue proveyendo milagrosamente. Y sobrevivieron con zapatos usados, están vivos, no se murieron, ¿no? Usaron la ropa, se la pasaban uno al otro y todavía, ¿no es cierto?, están vivos los niños. Entonces no es una, es que la confianza en Dios trae el resultado, trae la bendición. Entonces, de eso se trata. No preocuparnos de este siglo, porque cuando nosotros comenzamos a preocuparnos de las cosas materiales, de lo que hay en este siglo, ocurre que como semilla nos hacemos infructuosos. Es decir, no damos frutos. Y aquí nosotros vamos a entender el fruto de dos maneras. El fruto se entiende como la formación del carácter de Cristo en la persona y las personas que yo gano para Cristo. Las dos tienen validez. Porque el dar fruto, una vida con fruto, es una vida de una persona que busca asemejarse lo más a Cristo, al carácter de Cristo. Estuvimos en un congreso la semana pasada y un pastor nos compartía una palabra y me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo él, a mí no me impresiona, dijo, las personas que después de un culto dicen, yo vi un ángel que bajó, ¿no es cierto? Yo escuché la voz del profeta. A mí no me impresiona eso, decía él. Lo acepto, lo creo. La persona dice que está bien. Lo que me impresiona es tu carácter de Cristo en tu familia. Eso me impresiona. ¿Qué quería decir él? Me quería decir que a lo mejor, que una persona puede a lo mejor ver ángeles, profetizar en la iglesia, pero en su casa no refleja lo que muestra en la iglesia. ¿No? En su casa no es el cristiano que se ve en la iglesia. Entonces, eso me impresiona. Cuando yo veo en la familia el carácter de Cristo, en el padre, en la madre, los hijos, eso me impresiona. Y eso, queridos hermanos, es fruto. Eso es el fruto. Cuando en las personas que más nos conocen saben que yo amo a Cristo, que yo sirvo a Cristo y que mi Cristo es para mí lo más importante en la vida. No son mis hijos, no es mi esposa, no es mi trabajo, es Jesús, lo más importante. Y en mi familia lo saben. Y trato de vivir una vida que realmente no lo logramos siempre. Caemos, nos equivocamos, pero tratamos, hermanos, de vivir vidas que muestren realmente a un cristiano de verdad. ¿Y dónde se mide ese cristiano? No en el templo, no en la calle. El fruto se ve en el medio del hogar. Es un gran desafío, porque es fácil ser cristiano afuera. Es fácil ser cristiano, es decir, usar el lenguaje cristiano, usar, ¿no es cierto?, las palabras cristianas, las canciones. Porque a mí me compartía, por ejemplo,
una hermana, decía, yo veía a mi esposo pararse adelante y predicar. Y yo pensaba, a ese hombre yo lo quiero en mi casa. Porque lo que predicaba no era lo que vivía en su casa. Es un tremendo desafío. Poder dar el fruto. ¿Y cuándo se hace infructuosa la palabra? Cuando Dios no es importante, cuando el Señor es un rito, es una religión, cuando Dios es una parte de nuestra vida. Dios no puede ser una parte de nuestra vida, tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Entonces, si nosotros damos importancia a los afanes de este siglo y a las riquezas, ¿qué ocurre? No hay frutos. Mi hogar es un desastre. Puedo ser cristiano 20, 25, 30 años, pero si en mi hogar no hay testimonio, no sirve. No sirve. Pablo lo dijo, yo no saco nada con ganar. ¿Qué saco yo con ganar el mundo entero? Si pierdo a mis hijos, pierdo a mi familia, pierdo a mi esposa. Entonces el hogar es donde se mide el fruto del cristiano, el fruto del carácter, ¿no? El amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el amor, en el hogar, en el medio del hogar. Y el otro fruto es las personas a las cuales nosotros le hablamos. Entonces, si yo tengo del fruto de mi hogar, vivo para Cristo, Él es mi Señor, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que dice el versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce 170 y a 30 por uno. Es decir, por cada semilla usted tiene lo mínimo 30. Lo mínimo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús acá? Que al hombre, la mujer, que es la buena tierra, que oye la palabra, que tiene una vida de bendición en su casa, que tiene un testimonio de vida en su trabajo, en su hogar, en su barrio, todos lo conocen porque es el cristiano. Hay cristianos, ¿no es cierto?, o canutos que se identifican en el barrio, no porque son los mejores del barrio, sino que son los ¿cuántos se llaman esos cascarrabias del barrio, que son los que, no, si ahí vive el canuto, que no te caiga la pelota ahí, porque si no, los niños. Porque es el ogro del barrio. Cuando damos fe, nuestro testimonio es evidente, la gente es atractivo para la gente. Cuando nuestro hogar da testimonio, entonces la palabra del corazón se transmite, y al transmitir esa palabra, ¿no es cierto?, hay frutos. Y dice que no serán pocos, el menos serán 30, 70 y 100 por uno. Es desafiante, porque si todos somos buena tierra, ¿no? Aquí en La Serena, que cuesta tanto, ¿no es cierto, pastor?, a predicar el evangelio y llevar un frutito al Señor. Si todos somos buena tierra y nos comprometemos con el Señor, entonces por cada uno mínimo 30. Ya digamos en la vida, por decir algo, no vamos a poner plazo, pero en la vida 30. Porque hay veces, hermanos, que no le predicamos a nadie, no le hablamos a nadie. Hasta vergüenza nos da. ¿No? Entonces, eso no está bien. Si nosotros somos la buena tierra, si el Señor, ¿no es cierto?, ha sembrado en nosotros, si somos los que oímos la palabra, entonces tenemos que dar el fruto natural. Eso es natural. Ni siquiera tenemos que esforzarnos. Simplemente vivir como el Señor nos demanda, y eso va a dar resultado. Fruto. No tengo que hacerlo, manda, los 30%. No, vivir como el Señor pide y vamos a tener frutos. Entonces, queridos, es un desafío de parte del Señor. Yo quiero ser buena tierra para el Señor. Yo quiero ser una tierra que dé fruto. No, yo tengo ya años en el Señor, ya pasé más de los 50 años, entonces el resto que me queda,
Yo quiero dedicárselos al Señor y dar fruto. Yo quiero dar fruto. Yo quiero ser un hombre, un siervo de Dios fructífero en el Señor, que podamos decir ahí 100, 70 o 30. Pero no el infructuoso. No ese que se quedó entre medio de los espinos, ahí preocupado de las cosas del mundo más que del Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? Porque uno de estos 4 campos o terrenos es usted y soy yo. Somos uno de estos 4. ¿Cuál es el campo que somos? ¿Qué campo es usted? ¿Dónde está usted? Tenemos que ubicarnos en algo. No puedo decir, no, yo no, nada que venir. Ahí Jesús se equivocó porque a mí no me incluyó en esa parábola. No, no es así. Ahí está. ¿Dónde está usted? ¿Qué es lo que Dios le está demandando ahora? Dios está llamando a un pueblo. Dios quiere derramamiento de su gloria y de su bendición en nuestra tierra. Quiere que se derrame su gloria, su poder y la unción y el poder de su Espíritu Santo aquí en La Serena. Dios quiere que hayan iglesias grandes, llenas de la gloria de Dios, llenas de gente, que haya filas para que vaya la gente a las iglesias. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Usted cree que no? ¿Querrá Dios eso? ¿Querrá Dios que sigamos siendo iglesias pequeñas? Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, pastor. No somos una iglesia grande, somos iglesias pequeñas. ¿Querrá Dios que sigamos siendo iglesias pequeñas? Yo creo que no. Porque el tiempo se acorta, el tiempo se acaba, ¿no? El tiempo ya está como dicen, ¿no es cierto? Ya están a punto de sonar las trompetas del último tiempo. Entonces, y hay gente que se está perdiendo. La maldad abunda, ¿no? El pecado está sobreabundando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ser la buena tierra que recibe la palabra y que fructifica para la gloria del Señor. En fruto en nuestra familia y para fructificar proclamando la palabra del Señor al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y si eso hacemos, la gloria del Señor se va a derramar en esta ciudad, conocida, ¿no es cierto?, como la ciudad de las iglesias, por las iglesias católicas. Pero se van a dar cuenta que va a ser conocida por la ciudad de las iglesias, por la gloria de Dios en las iglesias evangélicas, en las iglesias que van a crecer. Ustedes van a hacer un tremendo templo acá que se va a llenar, van a tener que hacer 2, 3 cultos el domingo. Van a venir hermanos de qué, de Coquimbo a venir aquí al culto en esta iglesia, porque somos buena tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. El diablo no nos va a robar la palabra de nuestro corazón. No vamos a ser duros como piedra, no vamos a tener un corazón empedernido. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor y decir, Señor, haga lo que tenga que hacer en este tiempo. ¿Cuánto tiempo el Señor nos dará? Yo no sé cuánto el Señor me dará a mí, no sé cuánto le dará a usted, pero el tiempo que el Señor nos dé, vamos a invertirlo en hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie para orar al Señor.